informe que nos ha dado Irene, corresponsal justamente nuestro de Estados Unidos, que nos contó de forma muy detallada cada actividad que ha hecho el presidente en esto que fue la visita justamente en Washington, donde hubo respaldo financiero, señales políticas y una alianza también estratégica con Donald Trump. El martes, justamente, de alguna manera queda registrado como una jornada clave en la política exterior argentina. El presidente fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump en un encuentro también que combinó gestos ideológicos, respaldos financieros y definiciones estratégicas que pueden marcar el rumbo económico geopolítico de los próximos meses. La visita incluyó también una agenda cargada de reuniones técnicas, actos protocolares, almuerzo de trabajo y una ceremonia simbólica que consolidó también la alianza entre ambos administradores, ¿no? Este viaje nació en medio de tensiones cambiarias, del desembarco de Milei. No fue justamente una visita más, sino que llegó en un momento de fuerte presión sobre lo que es el tipo de cambio, caída de reservas y volatilidad también en los mercados. Consciente de la urgencia económica, la Casa Blanca preparó justamente un paquete de apoyo inusual. El Tesoro estadounidense activó justamente un mecanismo de compra directa de pesos argentinos y un swaps de hasta 20 millones de dólares para darle liquidez al mercado y sostener también la cotización de la moneda local. Esta decisión fue interpretada como una señal política potente. Estados Unidos no solo respalda verbalmente al gobierno argentino, sino que interviene con herramientas también financieras concretas, algo que no ocurre habitualmente con países de la región, ¿no? Lo que fue precisamente la recepción en la Casa Blanca y el mensaje político claro, la imagen más fuerte de la jornada fue la recepción justamente a Milei en la sala justamente de gabinete, donde ambos compartieron declaraciones públicas frente a cámaras y asesores. Trump elogió justamente a Milei, subrayó su afinidad ideológica y dejó en claro que el apoyo no es incondicional, sino que queda sujeto también al destino de la elección. Y esto es lo que se está hablando hoy, en el día de ayer también, después de diferentes declaraciones y comunicados. Bueno, porque dijo, si no ganan, no vamos a perder el tiempo, dijo en una frase que resonó en todo el continente, dando a entender que si los argentinos no apuestan por Milei. Y después se generó todo tipo de controversia, ¿no? De si lo dijo por ahora estas elecciones o lo dijo las próximas elecciones presidenciales. Después vuelve a aclarar el propio Donald Trump en su cuenta de Twitter diciendo que, dejando en claro que a él le interesa estas elecciones intermedia, donde dice si no se acompaña al presidente de la nación no seremos generosos o no vamos a compartir o vamos a repensar si vamos a invertir en Argentina, ¿no? Claramente diciéndole al pueblo argentino, voten a Milei, si quieren que nosotros sigamos acompañando y apoyando. Pero también desde el punto estratégico, ideológico, político y como la forma que se viene comportando Estados Unidos también, utilizando el poder económico para hacer política y como un poder de negociación con las diferentes potencias y países. ¿Se acuerda que ha sido todo un lío el anuncio de los aranceles? ¿Se acuerda? Del 100% aranceles, después del 10% y así quedando recíproco con Argentina. Está haciendo política con este instrumento económico, con este apoyo fuerte, que Estados Unidos tiene todo el derecho de decir, bueno, nosotros acompañamos este modelo, están ustedes argentinos, qué es lo que quieren hacer, vean ustedes qué quieren hacer. Nosotros acompañamos esta política, esta ideología, entendiendo también que Estados Unidos está cada vez un poco más solo en el continente con respecto a lo que tiene que ver con su filosofía y con la política. Cada vez estamos más avasallados, por decirlo de alguna manera, en el continente por la agenda woke o la agenda 2030, con el avance de todo lo que es hábitos, costumbres y políticas antioccidentales. Y bueno, el bastión de la forma de vida, de lo que es
la democracia, la república o las costumbres occidentales cristianas, ¿no? Entre otras judeo-cristianas, con diferentes valores que tienen que ver con la familia, el valor de la propiedad privada y un montón de cosas que está en juego, y eso es lo que un poco está apoyando el presidente estadounidense, que por eso también Bessett deja en claro que lo que económicamente no puede contradecirse y decir no quiero que comercie con China, sino porque justamente iría en contra de la propia narrativa de decir, bueno, creemos en el libre comercio, creemos donde entra el comercio no entran las balas, y en ese sentido aclaró que no hay una solicitud a Argentina para que deje de comercializar con China, pero sí fue fehaciente y aclaró que no quiere que Argentina tenga nada que ver con bases secretas en el sur, que no tenga nada que ver con bases o algún tipo de operación en conjunta militar con China, o algún tipo de ese tipo de alianza con todo lo que tiene que ver con el BRICS, entre ellos Rusia, China y entre otros países, ¿no? Ese sí fue claro el mensaje, ¿no? Nosotros creemos en el libre comercio, pero y en ese sentido no se está comprometiendo el swap que se tiene con China, pero dejó en claro que no está para nada de acuerdo con la base secreta que están supuestamente observadora del espacio, que supuestamente tiene China en el sur, avalado por el gobierno kirchnerista. No quiere que se tenga ningún tipo de actividad militar, y tampoco otras cosas que están en la guerra comercial y de punto estratégico, que es el 5G, ¿no? Es un tema que se está disputando también en América, a quién se le va a entregar ese poder de tecnológico, si a Huawei, que es chino, que es prácticamente el Estado chino, o justamente va a quedar en manos occidentales, ¿no? Y entre eso también está la disputa de que había presentado en su momento su pliego de empresas chinas, que no es más que el Estado chino, con respecto a lo que es el drenaje y el mantenimiento del río más importante, el canal comercial más importante que tiene Argentina, como es el río Paraná, ¿no? Que eso después se frenó, que justamente porque Estados Unidos puso el grito en el cielo, no quiere nada, quiere saber que China controla el río Paraná, ¿no? Separó toda esa licitación porque también metió mano Macri, porque tiene intereses personales con algunas empresas que promueve y hace lobby para que sean ellos los beneficiarios. Pero lo cierto es que Estados Unidos también pegó el telefonazo y dijo, no estamos de acuerdo con esto, que entreguen a empresas chinas el control del río Paraná, ¿no? Porque es prácticamente entregarle todo, el punto estratégico que tiene que ver justamente con la salida comercial de los productos hacia esta zona, ¿no? De esta zona hacia el mundo. Todas estas cosas tienen que ver y se tiene que entender del por qué Trump juega y juega fuerte con respecto a las elecciones, ¿no? Y por qué, y esto hay que mirarlo de una mirada geopolítica y no tanto doméstica como lo hacen de forma errónea, y que eso lleva un poco también a la mirada de esta incertidumbre o volatilidad de los mercados, ¿no? Todo este ruido, sin ninguna duda, deja perdedores y ganadores en todo lo que tiene que ver con las operaciones de trading y de comercio. En estos días ustedes verán que ha subido y ha bajado el dólar, que ha subido y bajado, se ha disparado los bonos, acciones de empresas argentinas, pero en esa subida y bajada, esto que generan incertidumbre y ponen a propósito en la narrativa pública una sensación de incertidumbre, de miedo, de temor, no saber qué hacer. Un día todo está bien, un día está todo mal, pero ese día que está todo mal, alguien vendió, y un día que estaba todo bien, hizo disparar las acciones hacia arriba y compró, y fueron haciendo negocios, ¿no? De eso se trata en definitiva cuando te quieren volver loco en la narrativa pública de incertidumbre, que un día sí, un día baja, un día sube. Están haciendo negocios, están haciendo plata, ¿no? Con las acciones argentinas, la hacen subir, la hacen bajar, en eso también el dólar, y se debe entender de esa manera, pero en las fundamentales reales
Estados Unidos está comprando peso argentino, ¿no? Que esa es la noticia fundamental, que eso es lo que le da mucho más fundamento. Ahora también se juega mucho o la presión que hay por la casta política es que si a Milei le va mal, como presuntamente le iría o no ganaría las elecciones, que Milei tiene que hacer borrón y cuenta nueva en su narrativa o su proyecto económico, ¿no? O sea, quieren pegarle en la base de lo que es con la demanda, con el mandato que llega a Milei a ser presidente, ¿no? Que es la baja inflación, déficit cero, equilibrios en las cuentas, achique de Estado. O sea, la misma casta política, la que hoy se disfrazan de Provincias Unidas y otro del kirchnerismo más extremo, son los que están diciendo de alguna u otra manera que, bueno, hay que cambiar todo. O sea, todo lo que ayer se conoció que la inflación dio el 2,1%, si bien subió un poquito. O sea, están diciendo que todo eso no sirve, que la política económica financiera del gobierno no sirve, un gobierno que en lo que va de su gestión pagó más de 50.000 millones de dólares en deuda, y que un poco explica el por qué no hay reservas, y no es tanto porque dicen que se haya utilizado para sostener el valor del dólar. De hecho, nadie sabe responder a esta pregunta que yo hago: ¿cuántas veces realmente el gobierno intervino en la parte alta, como tenía previsto, de este rango que iba a ser de 1450 a 1500 a 1000 o 900, es justamente el dólar, ¿no? Nadie te responde esa pregunta, porque ahí es donde se descubre la mentira de esta narrativa pública de que el gobierno utilizó dólares para sostener el valor del dólar, ¿no? La realidad es que Argentina no acumuló reservas porque fue pagando compromisos muy fuertes. Y la realidad también, y lo fundamental en el mundo financiero y de los mercados, es que este swap con Estados Unidos está garantizando los pagos del año que viene, que son demasiados, muy fuertes. Y que son los verdaderos fundamentales que hace que todo este ruido sea pasajero y ganancia para los vivos, de que hacen subir y bajar un día una sensación negativa, un día una sensación positiva, porque en ese un día te tiran el precio, en el día de sensación negativa te tiran abajo los precios de los bonos, acciones, compran ello y después te generan utilizando medios afines como Grupo América, que son especialistas en hacer esto, y después te hacen subir y ellos son los que te venden allá arriba, ¿no? Y después te hacen bajar. Fíjense, pongan atención a ese patrón que están haciendo, ¿no? Todas las últimas semanas, lo que fue el trade político, todos sabían que el dólar iba a pesar los 1400, 1500 antes de las elecciones anteriores, porque también se iba a generar toda esta sensación, esta narrativa de incertidumbre, porque se aprovecha, se juega con esto de la incertidumbre política o el trade político, como se llamaba, ¿no? Pero los fundamentales, y siguiendo por lo que nosotros hicimos el análisis al inicio del año, no hace más que reforzar lo que nosotros dijimos, que para fin de año el dólar estará entre 1250 y 1300 y 1350. Porque estas últimas noticias no hacen más que reforzar la política del gobierno. Y algunos creen que con estas presiones, que quiero creer que no va a hacer efecto, porque si hace efecto, sí, estamos hablando de que un gobierno pasó a ser más de lo mismo, si cambia sus políticas, si Milei no vuelve, pase lo que pase después de las elecciones, esa noche, si no sube al escenario y no dice lo que dijo justamente ante la pérdida de la elección, para algunos la más importante, como la provincia bananera de Buenos Aires, que subió y dijo: la política económica no se toca, no votaron para hacer esto y vamos a hacer esto. Si Milei no repite ese discurso, sea el resultado que sea de las próximas elecciones, ahí sí va a haber problema, porque quiere decir que ahí sí hay incertidumbre real, y quiere decir que el gobierno perdió la brújula, porque si estás cambiando el proyecto madre, el proyecto que te llevó a ser gobierno y que te está dando resultados en lo que es el tema de inflación y todo lo que tenga que ver con el tema macro, que la micro es otra cosa, y que ahí es donde juegan los privados y tendrán que hacer
sus análisis, bueno, ahí sí estaríamos hablando de algo grave, ¿no? Si el gobierno no sostiene su plan económico después de las elecciones. Cosa que no quieren la gran parte de la política y de las grandes lobistas que se ven en los medios diciendo que el gobierno tiene que cambiar el plan económico, que tiene que tirar toda la basura, que tiene que tirar salir del esquema de las bandas, que para ellos dice que no flota. Pero la realidad es que son pocas las veces que el gobierno ha intervenido o que haya llegado realmente el dólar a 1500, que cuando llegó el gobierno intervino, pero después no volvió a intervenir y no llegó tampoco nunca más el dólar. Como tampoco bajó más después de 1100 o 1000 que me recuerdo que había llegado, y que el gobierno inyectó un poco de pesos y mantuvo el dólar dentro de ese rango, ¿no? Entonces, claramente piden, y otra cosa que también nos estamos olvidando, cuando piden que el dólar, dicen que tiene que flotar, porque para ellos dice que no flota, pero sin embargo el gobierno no intervino, y están los informes oficiales técnicos del Banco Central. Lo que están haciendo nuevamente es militar la devaluación y militar la creación de pobreza. Porque si el dólar van, como ellos dicen que tiene que estar en 1700, 1800, algunos hablan de 2000, algunos bancos, estos lobistas, hablan que el dólar tiene que estar en 2000. Bueno, lo que te están diciendo es que a ellos no le importa, no le importa que la inflación siga bajando, sino lo que ellos quieren es que si el dólar se va a 2000, todas las cosas se van a ir a ese precio. Quiere decir que si todo se va a ese precio, podés comprar menos y vas a generar nuevamente más pobre, o es decir, vas a volver a ese 50% de pobreza, o sea, hacer más de lo mismo lo que se hizo siempre en Argentina. Están militando la pobreza, están militando la devaluación. Y eso no te lo dicen de esa manera. Te dicen que el gobierno tiene que cambiar la política económica porque dice que ha fracasado. Sin embargo, ayer salió la inflación 2,1, un acumulado, creo, si mal no recuerdo, lo teníamos por aquí, de un 22, si no tengo mal recuerdo ya el dato. Pero la realidad es esa, que te están militando nuevamente un 22%, el acumulado del año, y un 31,8% interanual. La inflación núcleo, que es un poco la que hay que mirar, fue del 1,9%, ¿no? La núcleo es la que atemporal, la que un poco la medida real es de 1,9%, ¿no? Los precios que por ahí más crecieron fueron los regulados, el 2,6%, mientras que las estacionales subieron el 2,2%, que es un poco lo que tira para arriba. Pero la núcleo, la que miran los profesionales, lo que realmente te marca la media, es el 1,9%. Por eso digo que hay que salirse un poco, hay que hacer una observación mucho más abierta, ¿no? Mirar el árbol, o sea, tratar de aislarse del ruido, que es un poco difícil, pero entender lo que te están diciendo también esta gente que hablan todo el día en los medios nacionales y que defienden sus... La Argentina está pasando momentos históricos por vínculos, más allá también que por cuestiones políticas, y si corresponde, pero por eso siempre digo que está en manos de los argentinos qué quieren hacer, como siempre estuvo. Así como decíamos que intervenía, a algunos le molestaba, la verdad que después lo que puede decir o dejar de decir un presidente, o decirle a un pueblo hermano, como lo hizo Brasil, porque Brasil sí tuvo intervención fáctica, mandando sus asesores políticos para generar todo tipo de operaciones explícitas en territorio argentino para intervenir en las elecciones. Eso también pasó con el gobierno de Massa, ¿no? Con el gobierno brasilero, el gobierno boliviano en su momento, el gobierno chavista, y ahora pasa también con este gobierno. Por eso digo siempre que también es cierto que
está en manos de los argentinos que quieren hacer, y en fin de cuentas son los soberanos y son los que tienen el poder del voto. Así como digo esto, también el pueblo norteamericano tiene todo el derecho de decir, o el representante del pueblo norteamericano de decir, bueno, la verdad que yo lo que estoy haciendo es fijando mi política económica internacional, fijando mi ideología política, y uso mi poder para negociar. Y el pueblo argentino, que fue pionero en este, porque algunos olvidan que el que marcó un poco el camino es el pueblo argentino, bajo el liderazgo de Javier Milei, admirado. Es la motosierra simbólica de Argentina la que circula en Miami, no es un muñequito de Donald Trump en Argentina que circula en Argentina. Entonces el que marcó el camino y el que marcó el verdadero liderazgo, también con discursos anti-woke y anti-agenda 2030 en Naciones Unidas, es el presidente de la nación, no fue Donald Trump. Como también te quieren vender que Argentina es muñequito de Donald Trump, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que volver a decir, hacer un repaso de los hechos y no tanto de vivir el día a día, ¿no? Yendo un poco nuevamente a la parte técnica de lo que es el swap y la compra de pesos, este acuerdo del Tesoro estadounidense que compró pesos por peso argentino de 20 millones de dólares, que está ahí a disposición, que el gobierno argentino podrá utilizarlo en caso de necesidad. La operación básica es contener justamente la presión cambiaria. Es una clara forma también que te está diciendo que no te va a dejar que se vaya el dólar. Esto del Tesoro norteamericano, que también dijo que va a comprar bonos y acciones argentinas, y que ya lo hizo a través de Banco Santander. El propio Banco Santander difundió un cable diciendo que ha hecho operaciones por mandato del propio gobierno de Estados Unidos, por el Banco o el Tesoro de Estados Unidos. Te está dando claro, y esos son los fundamentales y los datos técnicos a tener en cuenta, todos los que operan o los que intentan invertir o tener previsibilidad, alejado de la incertidumbre que te quieren generar desde los diferentes medios que defienden sus intereses o los intereses de sus auspiciantes, o vaya a saber qué, ¿no? El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, encabezó justamente esta conversación con el equipo económico argentino y delineó justamente los mecanismos operativos. La compra de pesos comenzaron incluso antes del arribo de Milei a Washington, y vuelvo a decir esto, la compra de pesos comenzó incluso antes del arribo de Milei a Washington, lo que explica la estabilización parcial de los mercados en las jornadas previas justamente al encuentro. Y otra cosa que muchos dicen, bueno, supuestamente quieren llevar a 1.800, 2.000 dólares. Y la pregunta es, ¿con qué pesos, no? ¿Hay suficiente cantidad de pesos aún en el circulando para lograr eso? Es otra pregunta que a algunos le cuesta todavía responder, porque nuevamente es donde se desarma esa narrativa que quieren instalar. Si el gobierno ya no emite y los pesos están siendo aspirados, también ahora con una tasa alta, que eso también es cierto, ¿con qué peso van a hacerlo, no? Por eso digo que no hay que dejarse aburrellar, bueno, o absorberse con todo lo que se intenta decir, sino ir teniendo siempre en memoria datos, ¿no? Si ya no se imprime, ya no hay pesos, y el gobierno se está intentando sacar siempre pesos del mercado, ¿con qué peso lo van a llevar a 1.800 o 2.000? Ahí, cuando va a haber demanda de pesos justamente en los próximos meses para pagar aguinaldos, sueldos, ¿no? Porque las grandes empresas, para pagar sueldos, al menos que lo busquen hacer en dólares, porque está esa posibilidad ahora. El que quiera
cobrar en dólares también. En esto decíamos que también hubo en el acto, en la visita de Milei, una carga simbólica en homenaje a Charles Kirk. Uno de los momentos también más comentados del viaje fue la presencia justamente en el acto a este referente conservador estadounidense recientemente asesinado. Trump encabezó justamente la ceremonia y Milei asistió como invitado de honor, consolidando también su posicionamiento dentro del eje conservador global. Más allá de lo protocolar, la asistencia a este evento refuerza también el costado ideológico de la relación Milei, que se mostró alineado justamente con las causas y figuras centrales del movimiento conservador estadounidense. Otra de las cosas que se abordó en ese viaje fue el ámbito de la tecnología y el desarrollo, conversaciones sobre strategy. Dentro de la agenda económica de los pasillos de Casa Blanca también se habló de la tecnología. Funcionarios de ambas delegaciones abordaron el proyecto vinculado justamente a este anuncio que se hizo de la inteligencia artificial que se va a instalar en el sur, que involucra inversiones de centro de datos y desarrollo tecnológico. Si bien no se anunció un acuerdo formal, la inclusión del tema en la agenda bilateral marca justamente la intención de llevar la relación más allá de lo financiero. Y otro dato que me estoy acordando ahora, que fue consultado también en este viaje y que por ahí también se explica un poco porque mucha gente estaba esperando ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, que dijo que no estuvo en agenda y que es algo que sí se puede conversar. Es decir, que ese puede ser como un dato negativo si se quiere tomar, ¿no? Que muchos ya estaban esperando y que es un poco que Milei quiere irse con un acuerdo comercial con Estados Unidos dejando en su gobierno, ¿no? Pero Estados Unidos claramente está pidiendo primero las reformas, ¿no? Las reformas laborales, la reforma de seguridad social, la baja de impuestos, las reformas tributarias. Por eso un poco también Donald Trump está diciendo: estamos acompañando este camino, queremos que el pueblo argentino siga acompañando a Milei porque queremos las reformas. Es lo que está diciendo. Reforma que de forma explícita en algún momento ya está en Argentina, ¿no? Todo, si no, pregúntenle a los monotributistas, a los enfermeros, que para firmar contrato tienen que tener monotributo, muchos, y que es pagado por hora, más de 12 horas, pagos. Y un poco es lo que supuestamente se va a comenzar a discutir después de las elecciones, ¿no? Entre estos que forman hoy Patrias Unidas, Provincias Unidas, mejor dicho, y con el PRO y el oficialismo, que un poco tomó la batuta nuevamente de ingeniero Macri en eso, ¿no? Y esa es un poco la narrativa que se está hablando, y Milei, sabiendo que tal vez no gane las elecciones, pero va a ir después de las elecciones a Estados Unidos a decir: mira, estos son propios, estos son aliados, y con esto vamos a hacer las reformas. Ese es un poco lo que va a hacer Milei. Milei sabe que por ahí no va a ganar las elecciones, pero sí va a tratar de vender a Estados Unidos que los argentinos, en su mayoría, con matices, acompañando a Provincias Unidas o acompañando al oficialismo, va por el mismo camino, y eso de alguna u otra manera buscará que sea el mensaje para que justamente Estados Unidos siga acompañando el camino y que los mercados entiendan así también, pero los mercados también van a comenzar a discutir. Da la sensación que este verano va a ser entretenido Argentina, porque en las secciones extraordinarias se va a tratar de justamente de arrancar el próximo año con varias reformas ya aprobadas. Yo creo que van a hacer eso, ¿no? Por eso ya se están hablando mucho, se están haciendo muchos acuerdos. Yo creo que las sesiones extraordinarias va a ser de este inicio de este verano, para iniciar el próximo año ya con reforma laboral, alguna reforma importante. Creo que ese es un poco el camino que se viene, ¿no? Un verano lleno de información por todo lo que pueda generar las sesiones
extraordinarias ya con un nuevo Congreso constituido, ¿no?